buscando algo en color rosa corazón o tal vez un llavero. La risa burlona llenó la tienda de armas cuando la mujer entró. Sudadera gris con capucha, cabello atado bajo, moviéndose en silencio. Un chico joven se burló. ¿Sabes qué es una pistola o estás aquí para hacerte selfies? Ella no respondió, pero cuando se levantó la manga para alcanzar una vieja M1911, apareció un tatuaje oscuro y el dueño de la tienda se quedó paralizado. ¿Quién es ella? ¿Por qué un tatuaje hace que la habitación quede en silencio? ¿Desde qué ciudad estás mirando? Quédate por las historias reales donde el silencio tiene más rango que los metales. Clare Monroe, de 34 años, vivía sola en las montañas de Montana. Cabello oscuro atado bajo, usualmente viste sudaderas grises. Hablaba poco y rara vez aparecía en lugares concurridos. Una tarde, entró en Lucky Charms, una antigua armería en un pequeño pueblo. La sala estaba llena de clientes probando armas, técnicos limpiando barriles y varios veteranos charlando en voz alta sobre sus días de servicio. Clare se movió en silencio a lo largo de las exhibiciones de armas, deteniéndose particularmente frente a la sección del clásico M11. Se detuvo frente a un viejo Colt, rayado y desgastado, que no llamó la atención de la mayoría de la gente. Ella entrecerró los ojos ligeramente al mirar una pistola en particular en la vitrina. El seguro de este era del modelo 190 11A1, pero el armazón era claramente de 1918. Un arma híbrida, pensó en silencio, pero no dijo nada en voz alta. Algunas personas notaron su demora y rieron con desdén. Ella parece perdida. Quizás buscando algún accesorio de película. Clare no reaccionó a sus comentarios. Ella simplemente colocó su mano sobre la vitrina para examinar el viejo potro más de cerca. Cuando extendió la mano, su manga se retiró ligeramente, dejando al descubierto su muñeca. El dueño de la tienda, Lokich, era un exmarine que había visto combate en 3 teatros diferentes. Había desarrollado un ojo para las personas que se comportaban de cierta manera. Había algo en esa mujer tranquila que le resultaba familiar, pero aún no podía ubicarlo. Clare examinó las armas con una precisión que pasó desapercibida para la mayoría de los clientes. Ella no miraba las etiquetas de precios ni las características cosméticas. Estaba leyendo la historia grabada en el metal, los patrones de desgaste que contaban historias de uso y mantenimiento. Sus movimientos eran económicos y decididos. Ella no manejaba las armas como un civil curioso o incluso como la mayoría de los entusiastas de las armas. Había una calidad profesional en la forma en que posicionaba sus manos y en cómo verificaba la alineación de la mira incluso sin levantar las armas de fuego. Los demás clientes vieron a una mujer que parecía fuera de lugar, insegura de sí misma en su ámbito masculino. No vieron cómo ella anotaba automáticamente las posiciones de salida. No vi cómo sus ojos seguían patrones de movimiento en la tienda. No vi cómo ella instintivamente se posicionó con líneas de visión claras hacia las amenazas potenciales. Vieron a alguien que no pertenecía allí. Era alguien que había aprendido a no pertenecer a ningún lugar, a moverse por los espacios sin dejar huellas, a observar sin ser observada. La presencia de Claire en la tienda no fue casual. Había estado buscando algo específico, algo conectado a una parte de su vida que oficialmente nunca existió. Para ella, las armas antiguas no eran solo antigüedades. Eran artefactos de una época en la que tenía un nombre diferente, un propósito diferente, una razón diferente para despertarse cada mañana. Cada rasguño en las armas de fuego antiguas contaba una historia. Cada modificación hablaba de alguien que había dependido de esa arma para sobrevivir. Ella entendía ese lenguaje porque lo había vivido. Los clientes que la rodeaban debatían sobre calibres y preferencias de marcas con el entusiasmo de los aficionados. Clare escuchó las conversaciones con los pacientes de alguien que sabía la diferencia entre el conocimiento teórico y la experiencia adquirida con esfuerzo. Ella había venido aquí buscando algo más que un arma. Estaba buscando una conexión con algo que había perdido, algo que le habían quitado cuando su existencia oficial fue borrada de los registros militares.
El pequeño tatuaje en su muñeca tenía más peso que todas las medallas y condecoraciones que nunca le habían permitido recibir. Era una prueba de servicio que no podía revocarse, no podía clasificarse y no podía eliminarse de las bases de datos. Un joven con una Glock moderna se acercó a Clare y le habló lo suficientemente alto como para que otros pudieran oírlo. Señora, esta no es una tienda de recuerdos. Quizás pueda probar las Glock rosas que están allí. Más risas resonaron por la tienda. Otro cliente añadió, ¿sabe siquiera cómo sostener uno correctamente? Clare permaneció concentrada en la exhibición vintage, pasando sus dedos por la vitrina de cristal. El niño estaba mostrando su armazón de polímero de bajo retroceso. Ella pensó que él no tenía idea de lo que se sentía disparar un 45 ACP con una mano en condiciones reales de combate. Un cliente de mediana edad con un costoso chaleco táctico se unió a la burla. Señora, estas armas viejas son solo para decoración. Si quieres algo que realmente funcione, necesitas tecnología moderna. Hizo un gesto hacia su AR-15 personalizado con mira digital y accesorios láser. Esto es lo que usan los verdaderos tiradores. Clare miró su rifle sobreanimado y casi sonrió. Con todo ese equipo, probablemente no podría alcanzar un objetivo a 200 yardas si no estuviera en condiciones perfectas. El dueño de la tienda, Lokich, estaba ayudando a otro cliente, pero seguía mirando en dirección a Clare. Algo en su postura, en su forma de moverse, despertaba recuerdos que no podía precisar. En serio, continuó el joven con la Glock. Estos viejos billetes de 1911 son simplemente pisapapeles pesados. ¿Por qué alguien querría algo que tenga capacidad para 7 rondas cuando puede tener 17? Clare finalmente lo miró directamente, sin hablar, solo levantando ligeramente su mano izquierda. Mientras lo hacía, su manga se retiró, revelando el tatuaje en su muñeca. Era un diseño sencillo, pero inconfundiblemente militar. Una serie de personajes negros. WR-213 Kia, ubicado exactamente donde descansaría una placa de identificación. Lucky, que había estado escuchando a medias la conversación mientras procesaba una venta, vio el tatuaje y se quedó paralizado por completo. Dejó el arma que sostenía y salió lentamente de detrás del mostrador. Su voz se volvió tranquila, casi reverente. Estabas en la unidad 213 de Warren. Clare asintió una vez, apenas perceptiblemente. El bullicio de la tienda comenzó a desvanecerse a medida que los clientes cercanos percibieron que algo importante estaba sucediendo. Un cliente mayor que se encontraba cerca, claramente un veterano, comenzó a tartamudear. Barrón 213. Esa unidad fue la que todos registraron como muertos en acción. Los informes oficiales dijeron que no hubo sobrevivientes. Lucky meneó la cabeza lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Clare. No, los informes estaban equivocados. Hubo un sobreviviente, un francotirador, ninguna cobertura de prensa, ninguna fotografía, pero cada coronel en ese valle le debía la vida. La tienda ahora había quedado completamente en silencio. Incluso los clientes que momentos antes se habían estado burlando de Clare estaban escuchando atentamente. Clare exhaló lentamente y habló por primera vez, su voz tranquila pero clara. Nunca dejé ningún nombre atrás. Solo tomé las fotografías que era necesario tomar. El joven con la Glock miró su arma, luego a Clare, luego volvió a mirar su arma. Su rostro se había puesto pálido. Señora, dijo, y su arrogancia anterior había desaparecido por completo. Yo no lo sabía. Lucky se acercó. Su entrenamiento marino era evidente en su comportamiento. Guardron 213 fue clasificado por encima de mi nivel de autorización, pero se corrió la voz. Dijeron que había una francotiradora que podía realizar disparos que desafiaban la física, a objetivos a distancias imposibles, en condiciones imposibles. Volvió a mirar el tatuaje. El reconocimiento amanece plenamente. La llamaron espectro porque podía eliminar amenazas que nadie más podía ver. Clare permaneció en silencio,
pero su postura había cambiado ligeramente. La mujer tranquila que parecía perdida y fuera de lugar ahora se comportaba con una autoridad inconfundible. La misión en el cañón de la venta, continuó Lucky, y su voz se tornó más respetuosa con cada palabra. Mi unidad formaba parte del equipo de extracción. Encontramos las secuelas. 7 soldados muertos, pero sus posiciones sugerían que habían resistido a todo un batallón enemigo durante horas. Hizo una pausa, procesando recuerdos clasificados durante más de una década. Los informes de inteligencia decían que era imposible. 7 soldados contra más de 100 cazas enemigos en un terreno sin cobertura y con munición limitada. Pero alguien había eliminado a los comandantes enemigos con precisión quirúrgica. Alguien había interrumpido sus patrones de ataque lo justo para ganar tiempo para los refuerzos. El veterano cliente dio un paso al frente. ¿Estás diciendo que ella estaba allí? Ella fue quien lo hizo posible. Lucky lo confirmó. La única razón por la que cualquiera de nosotros regresó a casa desde ese sector. Clare cogió el viejo M11 que había estado examinando, sopesándolo en sus manos con familiar facilidad. Este modelo, dijo en voz baja, era el estándar para las operaciones de guardabosques. Fiable, preciso, seguro, sin componentes electrónicos que fallaran, sin baterías que se agotaran, solo acero y precisión. El joven cliente, con todos sus accesorios modernos, miró su Glock con nuevos ojos. Señora, ¿podría? ¿Me enseña sobre las armas antiguas? O sea, Clare lo miró un buen rato y asintió levemente. Lección 1. El arma no hace al tirador. El tirador hace al arma. Se rieron de ella. Pensaron que no sabía nada. Pero no sabían que en esa misma habitación había un hombre que no solo sabía quién era ella. Le debía la vida. Y había esperado 10 años para finalmente darle las gracias. ¿Cómo puede un tatuaje contar una historia que fue borrada de los registros? Y cuando dos desconocidos se dan cuenta de que comparten el mismo campo de batalla olvidado, ¿qué queda por decir? Comenta la memoria si crees que algunas deudas de gratitud nunca se olvidan. Pensaban que la M1911 era solo una reliquia como yo. Pero ese viejo acero y la marca en mi muñeca tenían más verdad que todo su estante de juguetes brillantes. El tatuaje en la muñeca de Clare era más que una simple identificación militar. Era la firma en código de Bright, la designación no oficial para los francotiradores que habían servido en las legendarias operaciones de los Barron en las regiones montañosas de Afganistán. Ella era una de las únicas 4 mujeres seleccionadas para la Unidad Independiente de Operaciones Especiales que oficialmente nunca existió. Durante la misión final, se presumió que toda la unidad había muerto en combate. Pero Clare, a pesar de las graves heridas, sobrevivió. Había eliminado 6 objetivos estratégicos y rescatado a 2 equipos de fuerzas especiales que habían sido rodeados por cazas enemigos. Tras su regreso a Estados Unidos, recibió órdenes de baja de emergencia y la eliminación completa de sus antecedentes. Después de eso, desapareció oficialmente. Solo el tatuaje quedó como prueba de su servicio. Lucky se dirigió a un armario seguro detrás del mostrador y sacó un objeto envuelto en plástico protector. Un mapa de misión descolorido de 2010 con marcas WR-213 en la esquina, que perteneció a un comandante de operaciones especiales. Colocó el mapa frente a Clare en el mostrador. Esa noche, en el Cañón Salín, yo lideraba el equipo de extracción de refuerzo. Nos salvaste. Se puso firme y asintió respetuosamente. No nos debe explicaciones, pero tiene mi tienda, mi respeto y todo lo que necesite. La transformación en el ambiente de la tienda fue completa. Los clientes que antes bromeaban y se burlaban ahora permanecían en silencio, muchos de los mismos veteranos, reconociendo que estaban en presencia de algo extraordinario. El joven con la Glock se acercó a Clare con vacilación. Señora, le pido disculpas por mis comentarios anteriores. No tenía ni idea de quién era. Clare lo miró con comprensión en lugar de ira. No podía saberlo. Ese era el punto. Fuimos diseñados para ser invisibles. Un cliente mayor, el mismo,
veterano de Vietnam, dio un paso al frente. Señorita, ¿podría decirnos qué sucedió en el cañón? Clare guardó silencio un momento y luego comenzó a hablar con tono mesurado. Warrun 213 tenía la tarea de desmantelar una importante operación de tráfico de armas. La inteligencia indicaba que el enemigo estaba moviendo sistemas antiaéreos avanzados a través del cañón que podrían amenazar nuestro apoyo aéreo en toda la región. Hizo una pausa, organizando recuerdos que habían estado clasificados durante más de una década. Nuestro equipo se insertó de noche, 7 especialistas. El plan era reconocimiento y sabotaje. Desactivar las armas, recopilar información, retirarnos antes del amanecer, pero nos encontramos con una emboscada. La tienda se había vuelto completamente silenciosa, salvo por la voz de Clare. El enemigo había sido avisado. Sabían que veníamos. Lo que debería haber sido una operación encubierta se convirtió en un tiroteo a gran escala. 6 de mis compañeros murieron en los primeros 15 minutos. Lokich escuchaba atentamente, completando detalles de los que solo había oído rumores. Estaba en guardia a 800 metros de la operación principal. Cuando comenzó la emboscada, tenía 2 opciones: intentar la extracción solo o mantener la posición e intentar completar la misión. Miró la vieja 1911 que sostenía. Decidí completar la misión. Durante las siguientes 6 horas, usé fuego de precisión para interrumpir los movimientos enemigos, proteger los cuerpos de mis compañeros caídos y recopilar la información que buscábamos. El joven cliente que antes se había burlado de ella ahora escuchaba con total atención. Su anterior arrogancia dio paso a un respeto genuino. El comandante enemigo dirigía la operación desde una posición fortificada a 1200 metros de distancia. El viento era severo. La visibilidad estaba limitada por el humo y los escombros, y yo usaba un arma que había resultado dañada en el ataque inicial. La voz de Claire se mantuvo firme. Profesional. Disparé. La estructura de mando colapsó. Las fuerzas enemigas se desorganizaron y comenzaron a luchar entre sí por el control. Eso creó la oportunidad que necesitaba el equipo de extracción. Lokich asintió. Te encontramos 18 horas después, aún en posición, aún protegiendo los datos de inteligencia. Habías resultado herido, pero rechazaste la evacuación médica hasta que se aseguraran todos los materiales recuperados. La misión fue un éxito, continuó Clare. La operación de tráfico de armas se vio interrumpida. La superioridad aérea se mantuvo en ese sector durante el resto del despliegue, pero 6 buenos soldados murieron para lograrlo. Los veteranos de Vietnam hablaron en voz baja. Por eso dejaste el servicio. Clare asintió. No pude conciliar las matemáticas. 6 vidas por una victoria táctica. Los militares lo consideraron pérdidas aceptables. Yo lo consideré un fracaso inaceptable de mi parte. Pero salvaste innumerables vidas al completar esa misión, señaló Lucky. La información que recuperaste evitó muchas más bajas. Lógicamente, lo entiendo, respondió Clare. Emocionada, llevo esos 6 nombres todos los días. Se arremangó aún más, revelando pequeños tatuajes adicionales, nombres y fechas que marcaban a sus compañeros caídos. No nos dieron medallas por operaciones de guardia, eran demasiado confidenciales, pero tampoco nos arrebataron la memoria. La tienda permaneció en silencio mientras todos procesaban lo que habían oído. El cliente del equipo táctico se acercó a Clare. Señora, pasé 12 años en el ejército. Nunca había oído hablar de operaciones como la suya, pero reconozco el coste. Gracias por su servicio. Clare aceptó su apretón de manos. Gracias por comprender por qué no se puede hablar de algunos servicios. Más clientes comenzaron a acercarse, no para pedirle autógrafos o fotos, sino simplemente para estrecharle la mano, para reconocer su servicio con el respeto silencioso que los veteranos entienden. El joven con la Glock fue el último en acercarse. Señora, todo lo que dije antes estaba equivocado. No se trata solo de las armas, sino de lo que hace que alguien sea peligroso.
Clare sonrió levemente. No estabas del todo equivocado al afirmar que las armas modernas tienen ventajas. Pero las ventajas no significan nada si no se entienden los fundamentos. Ella hizo un gesto hacia su Glock. Esa es un arma confiable. Alta capacidad, bajo retroceso, rendimiento constante. En las manos adecuadas, es muy eficaz, pero añadió, sigue siendo solo una herramienta. Quien la usa decide si salva vidas o las quita. La tecnología puede mejorar el buen juicio, pero no puede reemplazarlo. Lucky tomó la palabra. Por eso conservo las armas antiguas. Te enseñan a ser mejor tirador porque no compensan tus errores. Clare asintió. Cada disparo debe ser deliberado. Cada decisión tiene consecuencias. Aprendiste a aprovecharlas. El ambiente en la tienda había cambiado por completo. Lo que había comenzado como burla y desdén se había transformado en respeto y aprendizaje genuino. La noticia se extendió rápidamente entre la comunidad de veteranos de Montana. En cuestión de días, Lucky Charms se convirtió en algo más que una simple armería. Se convirtió en un lugar de encuentro no oficial para quienes comprendían la importancia del servicio de Clare. Los veteranos comenzaron a pasar, no necesariamente para comprar nada, sino para reconocer en silencio a la mujer que había surgido de las sombras de la historia clasificada. Lucky creó una pequeña exhibición conmemorativa con la insignia Barrún 213, tallada en un trozo de roble de Montana. La colocó cerca de la caja registradora con una sencilla inscripción. No habló en voz alta, pero su silencio salvó a más hombres que la mayoría de los generales. Clare comenzó a pasar tiempo en la tienda, no como empleada, sino como alguien que finalmente tenía un lugar donde su experiencia era comprendida y valorada. Jóvenes tiradores comenzaron a acercarse a ella en busca de consejo, atraídos por las historias que habían escuchado de sus familiares veteranos. Ella trabajaba con ellos en habilidades de puntería, siempre priorizando la precisión sobre la potencia, la exactitud sobre la velocidad. Disparar no se trata del arma, les decía con paciencia. Se trata de comprenderse a uno mismo, el entorno y la responsabilidad. Cada disparo debe tener un propósito. El joven que al principio se había burlado de ella se convirtió en uno de sus alumnos más dedicados. Había cambiado su Glock de alta capacidad por un sencillo rifle calibre 22, concentrándose en dominar lo básico antes de pasarse a armas más potentes. Señora, dijo una tarde, antes pensaba que disparar se trataba de tener el equipo más avanzado. Ahora entiendo que se trata de tener la mente más disciplinada. Clare lo observó mientras alineaba cuidadosamente el disparo, controlando la respiración, apretando el gatillo con firmeza. Bien. Ahora están aprendiendo a disparar, no solo a disparar. Lokich observaba a menudo estas sesiones de entrenamiento informales, recordando sus primeros días en la infantería de marina, cuando todo giraba en torno a los fundamentos y la disciplina. Ella les está enseñando cosas que ya no se enseñan. Le dijo a un compañero veterano, paciencia, precisión, responsabilidad. Estos niños creen que disparar es como jugar a los videojuegos. Les está mostrando que es más como una meditación. Clare nunca hablaba de sus misiones clasificadas con los estudiantes, pero compartía los aspectos filosóficos de la puntería que la habían mantenido con vida en situaciones imposibles. Cada disparo cuenta una historia, explicaba. La historia de tu preparación, tu concentración, tu respeto por el arma y el objetivo. Asegúrate de que sea una historia que te enorgullezca contar. Los agentes locales de policía empezaron a pedirle a Clare que impartiera formación avanzada a sus tiradores. Ella rechazaba la mayoría de las solicitudes, pero ocasionalmente trabajaba con agentes que tenían dificultades con la precisión a larga distancia. El trabajo policial y el militar son diferentes. Les recordaba, su objetivo es proteger y servir, no eliminar amenazas, pero los fundamentos del tiro preciso se aplican a ambos. La armería se hizo conocida en toda la región como un lugar donde los tiradores profesionales podían aprender de alguien que había aplicado estas habilidades en las circunstancias más exigentes posibles.
Clare nunca cobraba por su instrucción informal, pero aceptaba donaciones para un fondo de apoyo a veteranos que Lucky ya había creado. Enseñar es mi forma de devolver lo que mis compañeros me enseñaron, explicaba a quienes ofrecían dinero. No vivieron para transmitir sus conocimientos. Lo hago por ellos. La burla y el desdén que habían recibido su primera visita eran ahora recuerdos lejanos, reemplazados por un genuino respeto y aprecio por su experiencia. Pero lo más importante es que Clare había encontrado una comunidad que comprendía su servicio sin exigirle explicaciones ni justificaciones. A veces, le dijo a Lucky una noche mientras cerraban la tienda: volver a casa lleva más tiempo del esperado, pero al final encuentras el lugar adecuado. No volví por las armas. Volví por lo que me había llevado: el silencio. A la gente le gusta hablar de sus logros. Elijo guardar silencio sobre mis heridas. Un pequeño tatuaje en la muñeca no basta para abrir puertas, pero sí para recordarme que estuve allí. Sobreviví y mantuve con vida a personas que nunca supieron mi nombre. El verdadero honor no necesita reconocimiento. Solo necesita ser visto en el momento oportuno. Cuando entré en esa armería, no buscaba respeto ni reconocimiento. Buscaba una conexión con algo que había perdido cuando mi existencia oficial fue borrada de los registros militares. La burla no me sorprendió. Yo he aprendido que la gente juzga por lo que ve. Y he pasado años perfeccionando el arte de la invisibilidad. Pero ese tatuaje carga con el peso de 6 compañeros que no regresaron a casa. Carga con la responsabilidad de misiones que oficialmente nunca se cumplieron. Carga con la certeza de que a veces las victorias más importantes son las que nunca se pueden celebrar. No necesito que la gente entienda lo que he hecho. Necesito que entiendan lo que costó. Cada joven tirador con el que trabajo ahora es una oportunidad de transmitir algo que mis compañeros murieron protegiendo. No solo técnicas de tiro, sino la mentalidad que las hace significativas. Disparar no se trata de poder, les digo. Se trata de responsabilidad. Cada disparo debe tener un propósito, y ese propósito debe ser proteger algo que valga la pena proteger. La armería se ha convertido en algo más que un simple lugar para comprar armas. Se ha convertido en un aula donde los jóvenes aprendieron que la tecnología es solo una herramienta y que las herramientas son tan efectivas como la persona que las usa. Cuando ese joven cambió su Glock de alta tecnología por un rifle básico y comenzó a aprender los fundamentos, me enseñó algo también. Me demostró que las personas pueden cambiar cuando reciben la guía y el ejemplo adecuados. No necesito que me recuerden como un espectro ni como el único superviviente del Barron 213. No necesito que desclasifiquen mis misiones clasificadas ni que restauren mi hoja de servicio. Necesito saber que las habilidades que mis compañeros sacrificaron para perfeccionar se transmiten a quienes las usarán responsablemente. Cada disparo que ayudo a alguien a mejorar es una pequeña victoria para quienes ya no pueden enseñar. Cada estudiante que aprende a respetar su arma y a comprender su responsabilidad es prueba de que su sacrificio no fue en vano. El silencio que llevo no se trata solo de guardar secretos. Se trata de comprender que algunas cosas son más importantes que el reconocimiento, más valiosas que la fama, más duraderas que el reconocimiento oficial. Cuando veo a un joven tirador realizar un disparo perfecto después de semanas de práctica paciente, cuando los veo elegir la precisión sobre la potencia, la exactitud sobre la velocidad, es cuando sé que mis compañeros siguen enseñando a través de mí. Es entonces cuando el silencio se convierte en algo más que simplemente callar. Se convierte en una forma de honrando a quienes dieron sus últimas palabras al servicio de algo más grande que ellos mismos. Suscríbete a QH Incredible Stories si crees que algunos legados se escriben con tinta y se sellan en silencio. Nosotros contamos nuestra historia. Tú le diste sentido. Gracias.